Buenas tardes a todas y a todos. Soy María González, nuevamente bienvenidos y bienvenidas en nombre de Enraíza Derechos a este espacio de reflexión en torno a la importancia de generar sistemas alimentarios sostenibles y el papel de las mujeres en ellos, en estos sistemas alimentarios sostenibles, así como las contribuciones a la Agenda 2030 desde el mundo rural y desde el campo. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis conectadas y muy especialmente a las que van a intervenir, Nancy Camacho, Ángeles Santos, José María Santos, a los que presentaré más adelante con más detalle. Mil gracias por haber acudido a nuestra llamada y es un placer contar con vosotros en esta mesa. Quería agradecer también a la Junta de Castilla y León por el apoyo que reiteradamente nos da a Enraíza Derechos, pues apuesta por la cooperación internacional y la ciudadanía global y muy especialmente por financiar el proyecto en el que se enmarca esta actividad. Es un proyecto que está encaminado a garantizar o promover el derecho a la alimentación en las escuelas de Bolivia a través de la implementación de una adecuada política de alimentación complementaria escolar en municipios interandinos quechuas de Bolivia, proyecto sobre el que más adelante también os contaremos un poquito más. Desde Enraíza Derechos trabajamos, para quien no nos conozcáis, somos una organización que trabajamos en alimentación justa y sostenible por los derechos de las mujeres en el marco de la Agenda 2030, tanto desde el ámbito de la cooperación internacional como desde la promoción de una ciudadanía global. Trabajamos así por la protección y promoción del derecho humano a la alimentación para que todas las personas puedan tener una alimentación suficiente, saludable, sostenible y justa, incidiendo para ello en todos los cambios de modelo de producción y consumo que son necesarios desde el enfoque de derechos humanos, igualdad de género y cuidado del medio ambiente. Cambios sobre los que vamos a hablar largo y tendido a lo largo de la mesa. El eje sobre el que gira la sesión que hemos preparado es sobre el hecho de que los sistemas alimentarios actuales están fallando. Ya antes de la pandemia, el hambre no dejaba de aumentar. Desde el año 2015 hay una progresión de las personas que pasan hambre en el mundo. Curiosamente, el mismo año en el que se aprueba la Agenda 2030 y en el que se renueva internacionalmente el compromiso de acabar con esta lacra, y sin embargo es el año también desde el que el hambre vuelve a aumentar progresivamente, ¿no? Y esto sin tener en cuenta la irrupción de la pandemia, que va a tener un impacto muy importante y una crisis alimentaria derivada, ¿no? Además de no estar cumpliendo con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre, los sistemas alimentarios tienen una huella ecológica totalmente insostenible, ¿no? En un mundo además en el que un tercio de los alimentos que se producen son desperdiciados, ¿no? Entonces, para darle la vuelta a esta situación, desde Enraíza Derechos trabajamos por transformar los sistemas alimentarios y promover su transición hacia la sostenibilidad, ¿no? Y que puedan afrontar tres retos importantes, ¿no? Garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para una población en crecimiento, apoyar los medios de vida de millones de agricultores y agricultoras en el mundo y otras personas de la cadena alimentaria, y además hacerlo de una forma ambientalmente sostenible. Por ello, todas las intervenciones que promovemos desde Enraíza Derechos son de muy diversa tipología, pero abarcan desde la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, acompañando a la población campesina de distintos países en la recuperación de suelos o en el uso sostenible de los recursos naturales productivos, la provisión de dietas saludables y sostenibles, la reducción del desperdicio alimentario, la movilización ciudadana por políticas que promuevan esta transición de los sistemas alimentarios hacia la sostenibilidad. En fin, un paquete de intervenciones de muy diversa naturaleza, pero todos ellos orientados, como decíamos, a esa transformación de los sistemas agroalimentarios y también a la promoción de la igualdad de género y de la sostenibilidad ambiental.
Por ello, es muy importante resaltar, y es uno de los ejes del debate también de esta tarde, el papel de las mujeres en los sistemas, ¿no?, alimentarios. Ellas tienen un papel fundamental en la agricultura familiar campesina, que es un modelo de producción clave en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, y además están involucradas las mujeres en casi todo el mundo en iniciativas que son estratégicas para la seguridad alimentaria global y también para la seguridad alimentaria de sus familias y sus comunidades, ¿no? Las mujeres rurales, como decía, tienen un papel fundamental en países en desarrollo. Se estima que alrededor del 60% de los alimentos son producidos por mujeres, son las que más aportan a la alimentación familiar, pero sin embargo sufren discriminación en el acceso a los recursos productivos, ¿no? Aproximadamente el 95% de los servicios de extensión agrícola está dirigido a los hombres y solo el 15% de los agentes de extensión agrícola son mujeres, ¿no? Tienen un muy limitado acceso a la propiedad de la tierra. Mundialmente se calcula que en promedio tienen un 20% de la propiedad de la tierra y solamente acceden al 10% del crédito agrícola. Bueno, son solo algunos datos, ¿no?, a pesar de ese rol estratégico que tienen en la producción de alimentos, cómo están discriminadas de los recursos necesarios para la producción, ¿no? Y además arrastran los peores índices de desnutrición, ¿no? Existen discriminaciones en los patrones culturales alimentarios que hacen que las mujeres sean las últimas a la hora de comer, ¿no? Se prioriza siempre en la mayor parte de las culturas del mundo la alimentación de los varones, lo cual genera una feminización del hambre. Por todo ello, pensamos que es tan importante incorporar en todas las intervenciones de desarrollo la mirada de igualdad, poniendo en valor el papel de las mujeres, pero además trabajando por su empoderamiento, por la participación, tal y como nos mandata la Agenda 2030, su participación en todas las esferas, en la toma de decisiones y, por supuesto, en su acceso y control de los recursos productivos necesarios para poder desempeñar este papel tan estratégico y fundamental que tienen en los sistemas alimentarios, ¿no? El proyecto que mencionaba anteriormente y el que nos convoca esta tarde a esta sesión es sobre el que ahora nos va a dar más detalles nuestra primera panelista. Es un proyecto que tiene un gran potencial transformador. Tiene un gran potencial transformador porque promueve una política pública que es estratégica para el derecho a la alimentación de niños y niñas en las escuelas andinas de Bolivia, pero además porque en la provisión de alimentos para la alimentación complementaria escolar, según está normado en el Estado Plurinacional de Bolivia, debe priorizarse los alimentos de producción sostenible y además del territorio donde están los centros educativos, con lo cual tiene una gran capacidad de dinamizar el tejido económico productivo local y dar una salida a la producción de la agricultura familiar campesina que habitualmente está marginada en los circuitos tradicionales de comercialización. De este proyecto nos va a dar más detalle Nancy Camacho y específicamente también de cómo las mujeres, las organizaciones de mujeres, organizaciones económicas de mujeres están participando de él y están pudiendo empoderarse y tener una vía de generación de ingresos al mismo tiempo que siguen fortaleciendo sus emprendimientos productivos sostenibles. Como decía, nos va a dar más detalle Nancy Camacho. Nancy es la directora de nuestra sociedad local CIPCA, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de Bolivia. Es la directora de la regional de Cochabamba, donde se desarrolla este proyecto. Ella es de formación agrónoma con especialidad en agroecología, experta en soberanía internacional, en soberanía alimentaria y agroecología emergente. Y tiene una vastísima experiencia en la elaboración, monitoreo y ejecución de proyectos de desarrollo rural sostenible. Bienvenida, Nancy, muchísimas gracias por participar en este encuentro y tienes la palabra. Gracias a los colegas que me acompañan y gracias a todos y todas quienes acompañan en este conversatorio, ¿no? El proyecto que hacía mención María se desarrolla en el departamento de Cochabamba, ¿no?, en el municipio de Ansaldo, también en el departamento de Potosí, en el municipio de Torotoro. Ambos municipios
se caracterizan por tener niveles de pobreza altos, las necesidades básicas insatisfechas, niños con altos niveles de desnutrición, mujeres que no ejercen en su real dimensión sus derechos económicos, políticos y sociales. Y en ese sentido es que junto a la Coparte Enraiza hemos emprendido un proceso y un camino que lidera básicamente e inicialmente en el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina como custodia de la seguridad alimentaria, como generadora de empleo y como un ente que básicamente y definitivamente profundice en la conservación de los recursos naturales vitales para la reproducción de los sistemas de vida y de los sistemas familiares de familias campesinas, ¿no? En este ámbito, básicamente miramos dos ámbitos fundamentales, tres ámbitos en realidad. El primero que hace referencia fundamentalmente a la necesidad de cualificar y fortalecer los enfoques y los procesos de fortalecimiento organizativo centrado en, particularmente en las mujeres. El segundo ámbito hace referencia básicamente al tema económico productivo y en este ámbito profundizamos en la necesidad urgente de innovar y promover acciones que permitan la conservación, la regeneración y el potenciamiento de los recursos naturales, principalmente el agua. Son comunidades campesinas que básicamente, y antes de iniciar las acciones, dependían en el 100% de las precipitaciones pluviales. Ahora, con las iniciativas se han logrado innovar y se han logrado implementar innovaciones centradas en por ejemplo, la construcción de atajados de tierra, la promoción de sistemas de riego que eficientizan el uso del agua, la conservación de los recursos naturales genéticos, ¿no? Para promover y potenciar el tema de la agricultura familiar campesina en términos de diversificación y en términos de acceder a una mayor cantidad de productos alimenticios que contribuyan al equilibrio de la dieta alimenticia familiar. Ese es el ámbito económico productivo, pero paralelamente es aquí en Bolivia le decimos la yapa, ¿no? Es que profundizamos en el fortalecimiento de organizaciones lideradas por mujeres. Estas mujeres, para el caso particular de Ansaldo, han promovido y han ejercido su derecho a la gestión pública, han ejercido su derecho a la posibilidad de dotar alimentación complementaria escolar a los niños que viven en el municipio y lo han logrado. Aquí hemos tenido aspectos positivos, que es el que se ha logrado que el gobierno municipal reconozca que estas mujeres tienen iniciativas que potencian la seguridad alimentaria, pero que además contribuyen en la mejora nutricional de los niños en etapa escolar. Sin embargo, también debemos manifestar que estas mujeres han pasado por procesos muy dolorosos de discriminación. Este proceso de discriminación sobre todo ha emergido de la población, se puede decir entre comillas, urbana, que no creían que estas mujeres tenían esta capacidad de liderar estos procesos enmarcados en el fortalecimiento de sus organizaciones económicas y enmarcados en la posibilidad de aportar a una auténtica seguridad alimentaria en el municipio ligado con los alumnos. Para el caso de Toro Toro, del norte de Potosí, también tenemos una asociación de productores y la particularidad de esta asociación es que está liderada por una mujer también, ¿no? Entonces, en este caso, también quiero reconocer y quiero enfatizar en que son las mujeres las custodias de la seguridad alimentaria y quienes profundizan en estos procesos de fortalecer el tema de la seguridad alimentaria y de garantizar niveles nutricionales adecuados a los niños y a las niñas que viven en estos territorios campesinos, ¿no? Las mujeres definitivamente son las que realizan, y aquí viene el tercer ámbito ligado con las acciones de incidencia política, no tienen reparo de acceder hacia los ámbitos públicos para hacer que los gobiernos municipales escuchen y en realidad cumplan la normativa legal y las leyes que vienen desde el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Estoy haciendo específicamente referencia a la Ley 622, que hace
y acompaña al proceso de la alimentación complementaria escolar, donde en realidad obliga a las instancias de los gobiernos municipales a considerar en términos del desayuno escolar un porcentaje que viene de la agricultura familiar campesina, y mejor si son iniciativas que se transforman en el mismo territorio. Entonces, estas mujeres, tanto del municipio de Torotoro como del municipio de Ansaldo, han logrado que sus autoridades consideren sus procesos de transformación y sus productos que son ligados y son entregados en el desayuno escolar, ¿no? Para el caso particular del municipio de Torotoro se ha logrado ya la aprobación de la ley de alimentación complementaria escolar, y esa es una alegría porque además de motivar y dinamizar el tema económico, profundiza básicamente y visualiza la capacidad que tienen las mujeres en términos de liderar estos procesos de seguridad alimentaria, ¿no? Y debemos acotar en este ámbito de la pandemia que también han sido las mujeres quienes han liderado estos procesos ligados con la vulneración hemos vivido una etapa en la que en Bolivia se ha cortado el tema de la educación, y en ese proceso las mujeres ya no han abastecido la alimentación complementaria escolar, entonces se han cortado todos los niveles de coordinación económica y de comercialización de sus productos. Sin embargo, ellas se han dado otros modos para lograr que sus procesos de transformación y de comercialización de su producción primaria lleguen hasta las poblaciones, ¿no? En el municipio de Torotoro y en el municipio de Ansaldo se puede decir que se han incluso generado acciones ligadas con las relaciones sociales de reciprocidad, donde se han intercambiado productos alimenticios y productos transformados al interior de los municipios, ¿no? Incluso estos municipios se han solidarizado con otros municipios circundantes, ¿no? Y ahí hay que reconocer nuevamente el liderazgo de las mujeres campesinas, el liderazgo de las mujeres productoras, quienes han enfatizado en que es urgente e importante profundizar y fortalecer los temas ligados con la seguridad alimentaria, ¿no? Sumado a eso, ahora actualmente estas mujeres que lideran estas asociaciones están profundizando en acciones estratégicas que están relacionadas con buscar una auténtica reactivación económica, no solamente en sus iniciativas que ellas lideran, sino en una auténtica reactivación económica ligada con la agricultura familiar campesina, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que definitivamente la agricultura familiar campesina nos ha sustentado la alimentación en los 3-4 meses en los que las fronteras del ámbito nacional han estado cerradas, pero podemos definitivamente por la experiencia cotidiana que hemos tenido los bolivianos y las bolivianas, no hemos tenido un solo día hemos tenido la satisfacción de acceder a alimentos frescos, alimentos provenientes de la agricultura familiar campesina y alimentos que básicamente profundizan en la cualidad, en la cualificación de los niveles nutricionales de los bolivianos y las bolivianas. Paralelamente hemos hecho estudios ligados en este proceso de la pandemia y definitivamente la agricultura familiar campesina y estos procesos liderados por las mujeres nos han garantizado el 62% de nuestra alimentación cotidiana. Además, dicho sea de paso, ha habido una permanente reflexión incluso en los municipios y hemos hecho una valoración respecto a qué alimentos llenan nuestros platos diarios de consumo cotidiano de alimentos, y hemos podido definir que el 93% de esos platos cotidianos que los bolivianos, las bolivianas y estas familias que viven en estas comunidades campesinas han estado sobre todo garantizados por la agricultura familiar campesina, ¿no? En ese sentido, y ya enfatizando y ya para concluir, este último ámbito que hace referencia a la acción de incidencia política, desde estas experiencias particulares que se han generado en los municipios de Ansaldo y de Torotoro, hemos logrado incidir en el ámbito departamental con las instancias, con las organizaciones del ámbito departamental para que éstas generen una agenda
que esté ligada y esté liderando el tema de la agricultura familiar campesina, pero no solo dejarla en el proceso primario, sino transcurrir a estos procesos de transformación, de comercialización, de tal modo que lleguen a estos ámbitos de la alimentación complementaria escolar. Y estas experiencias han sido muy aplaudidas en el ámbito departamental, reconocidas en el ámbito departamental. Tanto es así que ahora, en la actualidad, tenemos estrategias de desarrollo que han sido aprobadas y estamos esperando su implementación en términos de esta dotación y garantía de la seguridad alimentaria, pero ligado con el tema de la alimentación complementaria escolar. Eso es María, eso es Ángeles, José María y a todos quienes nos están acompañando en este conversatorio. Muchísimas gracias. De nuevo voy a dar paso ya a Ángeles Santos Alfonso. Tanto Ángeles Santos como José María Santos nos van a dar una visión de sistemas alimentarios sostenibles, de cómo podemos avanzar hacia unos sistemas alimentarios sostenibles, cuáles son los retos más destacados y los principales obstáculos que tenemos, y también van a poner el foco en cuál es el rol de las mujeres en estos sistemas, así como la necesidad de cambio en patrones y pautas de consumo y producción, ¿no? que tienen que ir acompañados tienen que acompañar esa transición, ¿no?, necesaria de los sistemas alimentarios actuales hacia la sostenibilidad. Empezamos entonces con Ángeles Santos, si os parece. Ángeles Santos Alfonso, que es ganadera y productora de quesos de la provincia de Zamora, pertenece a la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, a la Confederación de Mujeres del Mundo Rural y a la Plataforma Rural. Está comprometida con el mantenimiento de razas y variedades autóctonas, así como con los saberes tradicionales. Además, colabora en diferentes movimientos en la promoción de los principios de soberanía alimentaria y para luchar por un mundo rural vivo. Bienvenida, Ángeles, muchísimas gracias y tienes la palabra. Yo, junto con mi familia, tengo una granja en la que cultivamos productos ecológicos, variedades locales, y además tenemos un rebaño de unas 1000 ovejas de raza churra, una raza autóctona que aprovecha bien el terreno. Esta se nota mucho de los vecinos que pasan por los caminos y no comen nada, y las nuestras, aunque sean caminos asfaltados, van comiendo por las paredes y en vecitas. Entonces, eso es ya una parte importante de cómo tenemos nuestra granja, aprovechando pues lo que la naturaleza nos da y estar, el concepto de estar en sintonía con la naturaleza, no luchando contra ella y contaminándola y acabando por destruirla. Entonces, eso es lo más importante para nosotros. Como retos, pues el principal es ese, que tenga futuro, que sea sostenible. Llegamos a la conclusión de que lo grande no funciona, es mucho mejor proyectos pequeñitos que dan más trabajo, fijan población en este medio rural español nuestro tan decadente, tan falto de personas, que estemos aquí, porque proyectos cada vez se avecinan más, que son pues también retos energéticos que están intentando poner en nuestros pueblos. Y en el fondo, pues quitando terreno para los alimentos. Ese es el último reto que nos ha venido encima. Abogamos también porque haya pues todo, reducir pues las ciudades, repartir un poco más la población, que no sé cómo sería esto, pero sería más ideal ciudades más pequeñitas que consuman alimentos más cercanos, no que es un reto también de nuestra comunidad, que es una comunidad muy grande, muy centralizada, en la que parece que todo va a Valladolid. Nosotros estamos, mi pueblo está en la frontera con Portugal, en la provincia de Zamora, en Arribes del Duero, y claro, Valladolid queda como a casi 2 horas de aquí, y está todo, digamos que es como el pequeño Madrid de aquí de España. Eso se nota en la alimentación también y en nuestras cabezas como sociedad, que intentamos como centralizarlo todo, cuando hace pues 50 años mi zona estaba plagada de ferias, de mercados, en lo que la gente iba, se veía, intercambiaba sus productos. Es que eso ha sido antes de ayer, y ahora es muy difícil volver a ese tipo de consumo
que yo creo que sería más sostenible, más productor, consumidor, como una relación más personal y de verdad no ver como algo lejano que te llegan los alimentos al supermercado, sino ese contacto más urbano, rural, que no se pierda y que no se nos vea como a bichos raros desde el mundo rural y desde la producción, que sea más cercano y que hay generaciones que han vivido en el medio rural muy cercanas y ahora cada vez se va distanciando más. Cada vez los abuelos o bisabuelos son del medio rural y los hijos, nietos ya no. Entonces se pierde esa conexión con los animales, con los alimentos. Como ganadera también tenemos ese reto de pues los movimientos animalistas para el consumo de carne, que claro, hay veces que pues, veganos, vegetarianos, esto nos afecta muchísimo porque sí que piensas que es mejor una producción local, sostenible, cercana, o algo que, por muy vegano que sea, o carnes sintéticas que aparecen ahora, que a mí me parece una aberración. Si no quieres comer carne, no comas carne, pero ¿qué nos estamos inventando? ¿Con qué, no sé, con qué está hecho eso? Entonces, como ganaderos también es importante para nosotros en producción ecológica, que un poco ver el sentido común, si es que en el fondo no es otra cosa más que poner sentido común y intentar eso, conectar y tener un poco los pies en la tierra de lo que se hace a nivel, no sé, a nivel local y de cómo puedes acceder a esos alimentos y cuál es la huella que dejas si tú consumes productos vienen de China, por muy veganos que sean, no sé, de China, quiero decir, de lejos, que eso, pues en el fondo impacta más al medio ambiente que comer carne local y de buena calidad. También, bueno, estamos en contra de esos sistemas tan intensivos, tan grandes, que, bueno, pues nos perjudican realmente como ganaderos porque en el fondo te meten en el mismo saco ganadería y no es lo mismo. Hay ganadería extensiva, pues aprovechando el territorio, el terreno, abonando, creando biodiversidad, que unos sistemas intensivos que lo que hacen es extraer todo y no solo no aportar, sino contaminar más el medio ambiente. Como mujer, pues, bueno, como persona ya del medio rural ya tenemos problemas, da igual que seas hombre o mujer, de servicios, de sanidad, de educación, de transportes, de internet. Y como mujer se agravan un poquito más, porque en el fondo todavía tenemos sobre nuestros hombros el peso de los cuidados, de la casa, y sí que necesitamos como que haya pues, una corresponsabilidad, que eso es tarea, yo creo que de todos, de la sociedad, de hombres y de mujeres. Y como mujeres productoras, pues es que eso al final te acaba robando energía, robando tiempo para dedicarlo a producir. Y además, cuando produces, muchas veces, en mi caso sí que pues somos 2 mujeres y 3 hombres, estamos todos dados de alta, todos como autónomos, pero muchas veces las mujeres estamos trabajando en el medio rural, en la ganadería, en la agricultura, invisibilizadas totalmente porque no cotizas a la seguridad social, y si no cotizas, pues es que no existes en ningún dato. Entonces, eso sí que es algo que se intentó pues, con una ley de titularidad compartida, que como idea es muy buena, pero luego como práctica no es tan buena porque no ha sido muy exitoso. Entre otras cosas porque necesitas el consentimiento de la pareja para que acepte que tú estás trabajando allí, cuando debería de ser por ley, digamos, si trabajas ahí, trabajas y punto. No. Eso ha sido un fracaso que como idea era muy buena, pero luego en la realidad no ha funcionado tan bien. Y eso sería algo muy importante para nosotras, porque si figuras ahí ya eres ganadera, eres agricultora, si no, no eres, y eso hace que te empoderes más, porque si no es más difícil. Y es más difícil, entonces es más difícil que las mujeres del medio rural nos quedemos y mucho menos que vengan nuevas mujeres, claro, a producir alimentos.
Eso sería muy importante, pues la educación desde nuestras escuelas rurales, también desde las escuelas urbanas, tener en cuenta dónde vivimos, si es desde nuestras escuelas rurales, y es que depende tanto de la persona que esté al frente de esa escuela, porque hemos tenido varias experiencias que también cambian cada año, porque es como que te destierran a una escuela rural y depende de la persona, pues está más o menos implicada en el entorno. La última que hemos tenido, bueno, sí que es verdad que ahora con la pandemia pues las cosas han cambiado un poquito, pero la anterior maestra hacía casi todas las semanas salidas con los niños, hacía nuestra granja han venido, a la que sería, conocen el entorno, y yo creo que crean como un amor de los niños por el campo, por el medio rural, y también poner en valor lo que se hace, porque generaciones anteriores a la mía, lo que pasaba en el medio rural es estudia y vete, que aquí se vive fatal. Entonces eso al final te lo acababan transmitiendo y la gente lo que hacía era estudiar y irse, o sin estudiar. Era como un fracaso quedarte en el medio rural y el éxito era lo urbano. Entonces eso afortunadamente ha cambiado un poco, pero sí que sigue quedando ahí el pozo como de inferioridad, tanto a la gente que se ha quedado aquí, pues como que gente que a lo mejor quisiera volver y por ese estigma de fracasado no vuelve. Y es muy importante eso, pues transmitir en la educación el orgullo para nosotros y también la dignificación de la producción de alimentos, que es tan importante, y en la pandemia se vio tanto que la importancia de que produzcamos aquí y no que es un sector estratégico y no que tengamos que importar todos los alimentos, sino producir aquí, producir bien, producir de calidad y con garantía. Muchísimas gracias, Ángeles, por compartir ahí de primera mano todas las dificultades que tenéis para sacar adelante proyectos e iniciativas productivas sostenibles, ¿no? Que deberían tener mucho más apoyo e incentivos, ¿no? Y especialmente siendo mujer, ¿no? Como nos comentabas. Sí, bastante más, por lo que comentas, bastante más. Yo creo que has tocado algunos puntos clave del debate que seguro que luego generan algunas preguntas. José María Santos Rodríguez es ingeniero agrícola de profesión, trabaja desde el año 92 en Urcagil, la entidad que asocia las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León, y al margen de su trabajo está implicado en la lucha contra el despilfarro alimentario y por ello es promotor de la web despilfarroalimentario.org. Bienvenido, José María, y tienes la palabra. Muy bien, pues nada, buenas tardes y muchas gracias a todas. La verdad es que es un gusto participar en foros como este, ¿no? En el que se hablan de las cosas importantes y no de las que nos tocan muchas veces en todo trabajo, ¿no? Bueno, básicamente a mí me preguntó Maricruz un poco que comentara pues qué retos tiene ahora el sistema alimentario actual, ¿no? Yendo un poco hacia los sistemas alimentarios sostenibles. Yo creo que a nadie se le ocurriría justificar un sistema alimentario insostenible o algo insostenible, porque por la propia palabra ya indica que no es defendible, que no es justificable, que no es sostenible, ¿no? Pero esa es la realidad del sistema alimentario que tenemos. Una cosa previa a todo lo que os voy a comentar, ¿no? Todo este tema es un tema complejo, es decir, que dar pautas o simplificaciones pues seguramente va a dar error, pero es un problema que no tiene soluciones simples, pero sí que tiene algunas que son factibles y que hay que tomar, ¿no? Yo creo que el sistema alimentario en el que estamos es un sistema alimentario pero no en el sentido de guay, ¿no? De, como se suele decir, sino sistema alimentario de injusto, porque es un sistema alimentario que tenemos producción de alimentos para mucha más de la población actual. Se habla de 12.000 millones de personas cuando somos 7.000 y sin embargo hay 2.500 millones de personas que están o malnutridas o pasan hambre, ¿no?
que se produce en el mundo alrededor de 4.600 kilocalorías por persona y día y, sin embargo, hay gente que muere de hambre. Entonces es un sistema injusto. Es un sistema ineficiente porque nos hemos basado sobre todo en esta parte del mundo occidental, ¿no? el enriquecido, en transformar todos nuestros cultivos en proteína animal. Y al final eso supone que, bueno, pues que el 60% de los cultivos, gran parte del maíz, de la soja o de los cereales que se producen en el mundo, los dedicamos a proteína animal, con lo cual hace que, pues que al final para alimentar a las personas no haya suficiente, ¿no? Con lo cual es ineficiente porque se podría alimentar perfectamente a todos, pero claro, si es en forma de proteína animal, tal y como lo estamos haciendo ahora, pues es imposible. Además es insano. No solo es que haya 2.000 millones de personas malnutridas o pasando hambre, es que hay 2.000 millones de obesos. Con lo cual es un sistema alimentario totalmente insano, ¿no? Y con muchas enfermedades tipo cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares provocadas en gran parte por la alimentación. Y aquí también insano y todavía más insano para los más pobres, es decir, que las personas empobrecidas en el mundo pues son las que precisamente son más obesas. Es decir, que es una paradoja, pero es así, ¿no? La mala alimentación hace que en muchos casos tengamos una mala nutrición y obesidad a la vez. Es un sistema inmoral en el que, fijaos un poco, sucede que tenemos un despilfarro alimentario gravísimo, en el que luego entraré un poquito, que, bueno, pues que tiramos un tercio de lo que se produce, de lo que está en el campo, y eso genera que haya que producir más, produce sistemas de acaparamiento en los países, sobre todo empobrecidos, o en África o en Sudamérica. Eso puede decirnos mucho más Nancy, ¿no? Eso genera hambre allí, ese hambre genera migraciones, esas migraciones vienen aquí a trabajar en nuestros campos como migrantes, como temporeros, una mano de obra explotada y barata que nos permite que los alimentos que tenemos sean baratos y, por tanto, podamos desperdiciarlos. Hemos cerrado un círculo que es absolutamente corrupto, pero esa es la realidad que tenemos, ¿no? Es inmoral. Y también es insolidario. Fijaos un poco que, hablando de España, ¿no? Por poner alguna cifra sin aburrir, pero en España, según el último medición que hace el Ministerio, que eso también habría que hablar de cómo se hacen las mediciones, pero bueno, hay unos 26 millones, se tiran a la semana en España unos 26 millones de kilos de alimentos. Bueno, pues es una cifra escandalosa. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con lo que se recoge por los bancos de alimentos, lo que recogió bancos de alimentos el año pasado, en todo 2020, o en los años anteriores, estamos hablando de 21, 22 o en este último año 30 millones de kilos de alimentos, cuando en España en una sola semana se tiran 26. Es decir, que parece que recogemos mucho, que el sistema es solidario, que aportamos, que apoyamos, y luego resulta que tiramos 52 veces más, ¿no? Y es un sistema, es una producción insostenible. Yo creo que lo comentaba ahora Ángeles, ¿no? Económicamente, es decir, estamos viendo que las producciones cada vez son menos rentables, que cada vez se abandona más la producción, no solo en nuestro país, ¿no? En Europa cada vez hay menos agricultores, cada vez hay menos gente dedicada a la actividad y, bueno, pues eso es bueno, falta de rentabilidad, o sea, no se puede llegar a producir, ¿no? Esa producción es insostenible también socialmente, es decir, que estamos viendo que hay un abandono de los pueblos, migraciones dentro de los países, despoblación, y los productores cada vez son menos, cada vez más atomizados y más pobres. Eso en todos los países del mundo, ¿no? Y especialmente las mujeres, evidentemente, son las que primero pagan y las que más pagan, ¿no? Es una producción insostenible técnicamente. Es decir, hemos llegado a un techo de producción en el que, bueno, pues durante muchos años hemos estado viviendo de una revolución verde en el que se producía cada vez más, pero eso se está llegando a un techo y el uso de recursos es una salvajada, ¿no?
y no, por supuesto, ambientalmente. Es decir, el problema que está generando con agotamiento de recursos, biodiversidad, contaminación del aire, de los suelos, de las aguas, pues es algo, en fin, que yo creo que queda claro que es un sistema alimentario ¿no? En el peor sentido de la palabra. Es un sistema que está basado en el agronegocio, como ahora también podré poner ahí una imagen para que se vea mejor, ¿no? En el que unas pocas multinacionales dominan todos los mercados y nos dominan aquí y dominan en los países empobrecidos, robándoles la producción, robándoles las tierras y, bueno, pues preocupándose del beneficio y no de la alimentación. Que aunque sean empresas de la alimentación, se dedican solo a eso, ¿no? Y como consumidores somos consumidores compulsivos de usar y tirar, que no damos la importancia que tiene al alimento, por lo menos en esta zona del mundo, ¿no? Bueno, viendo un poco esto, ¿qué sería sostenible? Pues todo lo que solucione, todo lo contrario a lo que acabo de decir, ¿no? Algo que, por ponerlo en dos palabras, que vaya hacia la soberanía alimentaria como derecho, derecho a decidir, a acceder al alimento, a producir, a decidir qué alimentos son los que tomamos. Y en eso está muy en consonancia la agroecología, ¿no? Que también habéis hablado de ahí. Y mucha gente, yo no sé si muchos de los que estén ahora conectados, pero una cosa es la agricultura ecológica, que es una técnica de producción de ser poco contaminante, por decirlo en una palabra, y la agroecología, que es ser consciente de que eso está en un entorno y en un conjunto, ¿no? Y en ese sentido, pues es el cuidado de que un producto puede ser ecológico, pero traído de Australia, pues ya deja de ser ecológico porque si tiene que recorrer 11.000 kilómetros, pues no tiene sentido. O si está hecho con explotación laboral o trabajo infantil, pues tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, la agroecología trata de dar, bueno, pues que todo está dentro de un sistema, ¿no? Y que lo que deberíamos hacer es cambiar ese círculo que tenemos ahora vicioso en contra por un círculo virtuoso, ¿no? Un ejemplo porque lo que es bueno para la persona, para la salud, es bueno para el campo y es bueno para el planeta, ¿no? Es decir, que es que al final, cuando rompemos ese círculo, empezamos a generar círculos virtuosos, ¿no? Y un ejemplo son las leguminosas, es decir, que un producto que está relativamente poco o casi denostado, ¿no? Y sin embargo es un producto que es bueno para el campo, bueno para el productor, bueno para la salud y bueno para el planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay, por poner una imagen, ¿no? De qué podemos hacer, pues mira, cambiar nuestro excesivo consumo de carne por uno de legumbres. Os voy a compartir una imagen. Esto son las 9 dimensiones de la alimentación sostenible. Esto ha salido en un documento que es un manual de alimentación sostenible que ha habido, yo creo que se ha publicado esta semana. No me voy a parar en cada uno de ellos, pero por decir uno, por aquí también lo plantea como el número 1, ¿no? Garantizar el derecho a la alimentación sostenible. Yo creo que uno de los retos que tenemos es garantizar este derecho. No es lo mismo que este derecho que parece como que está institucionalizado. Los derechos humanos no reconocen el derecho a la alimentación. Luego sí, el Tratado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales sí lo reconoce, pero mucho después. Pero no están en las constituciones y ni siquiera no están en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está el derecho a la alimentación. Entonces, yo creo que uno de los primeros temas que debemos afrontar en este sentido es el derecho, el que se reconozca como derecho. No es lo mismo decir que hay que acabar con el hambre, que bueno, es una buena acción, es interesante, a decir que es un derecho del otro, porque entonces donde está la fuerza es en el otro, en el que lo necesita, no en que yo crea que eso es algo bueno que desaparezca, el hambre. Entonces hay por ahí que luchar en ese sentido de los derechos de la soberanía alimentaria y demás. Se ha hablado ya de facilitar de productos de proximidad, ecológicos, la diversificación, las dietas saludables. Un dato importante, es decir, cuando se habla de dietas saludables se está diciendo que en muchos casos cada euro que nosotros gastamos en alimentación se gastan otros 2
en sanidad, en temas farmacéuticos o en sanidad o en salud, en curar enfermedades que vienen provocadas por la alimentación, ¿no? Lo de comer menos carne, que lo decía ahora Ángeles, ¿no? Es decir, que aquí ya ponen el grito en el cielo todos los productores. Y dicen, no, es que no hace falta comer menos carne. Es decir, hay que comer, perdón, no es no comer carne, es comer mucha menos carne porque, según un dato que he leído esta misma mañana, estamos consumiendo 4 veces más de carne de la que deberíamos. Entonces, ¿qué va en contra nuestra? Es decir, que no es que sea un derecho, es que al final es algo que nos estamos matando por dentro, ¿no? Con lo cual es comer menos y comer mejor, ¿no? Reducir el despilfarro, que, bueno, me estoy alargando, pero me gustaría tocar ahora un poquito este asunto, ¿no? Si hay un tema que hay que tocar en el principio es este. ¿Por qué? Porque estamos en un momento crítico en el que estamos diciendo a los productores que hay que producir más, porque hay más población, porque hay más, bueno, pues una clase media que crece y que pide alimentarse de otra manera. Estamos pidiendo más con menos recursos y luego resulta que todo eso que tenemos, los alimentos y los recursos, los tiramos a la basura directamente con el despilfarro alimentario. Con lo cual es una aberración absoluta y eso es el primer problema a resolver, ¿no? Fomentar relaciones justas en la cadena alimentaria. Es decir, tenemos que empezar a pasar de los siempre precios bajos, que sonará de alguna cadena comercial, ¿no?, a los siempre precios justos. Yo creo que es algo que lo que no podemos estar es pagando a los productores una birria por sus productos cuando, bueno, pues se dejan la vida en ello, ¿no? Los canales cortos, bueno, crear entornos alimentarios sostenibles y empoderadores, es decir, que también trabajemos juntos, también un poco con el último, ¿no? Es decir, que hay que crear y transformar el sistema en el sentido de que no vale con acciones particulares, individuales, sino que tenemos que ir a políticas, a causas estructurales. Es decir, que hay un escritor que os recomiendo, que es Stefan Leibniz, que habla de la sociedad de la externalización y que dice que aunque queramos hacer las cosas bien, la estructura, el sistema es tan malo que nos obliga a generar daños. Entonces hay que cambiar las estructuras, hay que cambiar las políticas, hay que cambiar lo que genera ese sistema, ¿no? Esta es una infografía de Manos Unidas que a mí me parece que es bueno, pues que resume muy bien todo lo que es el sistema alimentario en el que estamos, ¿no? Mucha gente se pregunta si la forma en la que nosotros consumimos pues es algo que influye en el hambre de otros. Y bueno, pues yo creo que este es el sistema en el que estamos, ¿no? Que efectivamente genera ese problema. Tenemos un sistema alimentario insostenible en el que los alimentos se convierten en mercancías y entonces dejan de ser un bien común, dejan de tener la importancia que tienen para convertirse en mercaderías, en algo con lo que se negocia, de lo que sacar beneficios, ¿no? Si os fijáis un poquito, tenemos una economía que todo es de low cost, ¿no? Una alimentación como negocio global y que dominada por media docena de multinacionales, básicamente, que hacen una producción orientada a nuestro mercado y esa producción pues es de un alto consumo de carne y leche o de pescados, que nos lleva, pues en muchos casos, a un uso de cereales excesivo. Como decía antes, un 60% se dedica a alimentar el ganado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Pues que hay países como Argentina o Uruguay que producen alimentos como Argentina para 400 millones de personas y no es capaz de alimentar a sus propios habitantes, ¿no? Bueno, eso es una aberración, ¿no? Eso está sucediendo y eso pasa también con el pescado, no solo con los cereales, sino con el pescado. Estamos robando pesca en Senegal, hoy que estamos en el Día de los Océanos, y muchas veces esa gente a la que le robamos el pescado viene luego en pateras utilizando sus propias barcas, ¿no? Porque les hemos arrasado desde Europa su pescado. Eso que contribuye a menos tierras para cultivos locales, menos alimentos disponibles y eso genera hambre. Si volvemos un poquito otra vez a la producción orientada a nuestro mercado, ¿no? Bueno, pues tierras invertidas en cultivos para la exportación, para nosotros, para los países enriquecidos, que generan menos tierras para cultivos locales. Se habla de un acaparamiento de alrededor de 100 millones de hectáreas en todo el mundo,
dedicados a estos cultivos, menos alimentos disponibles y hambre. Igual que esto, pues tenemos los agrocombustibles, que ya es la aberración máxima, ¿no? Producir para nuestros coches, pero que al final desemboca en lo mismo. Si tenemos también, en este sentido, los alimentos baratos, es decir, que la producción nuestra necesita que los alimentos sean baratos, para que no suba el IPC, para que no nos enfademos, y eso supone pagar menos al productor, eso supone que hay unos salarios de miseria para los productores y que además gastemos poco. O sea, que se habla de que en los países enriquecidos más o menos pues puede ser un 16% de lo que nos gastamos del presupuesto familiar en alimentación. En lo más importante nos gastamos un 16%. Si no gastamos tan poco, desprestigiamos y desvalorizamos nuestros alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no nos importa desperdiciar, porque como vale tan poco, podemos reponer, ¿no? Y volvemos otra vez al encadenamiento. Y es en este sentido también de alimentos baratos, la especulación con los alimentos, en las bolsas de todo el mundo, sobre todo la Chicago, por ejemplo, pero que ahora se especula también con el agua. Es decir, está empezando a cotizar el agua, creo que en la bolsa de Nueva York. Bueno, eso al final está generando todo un sistema, que es un sistema de economía violenta, de un sistema alimentario insostenible que realmente pues es que si alguien se pregunta si esto influye en nuestra forma de consumir, nuestra forma de proceder en el hambre en otra parte del mundo, por supuesto que sí. Y gracias por, aunque me haya pasado un poquito, por permitírmelo. Gracias. Tenemos varias preguntas y si os parece las voy a intentar sintetizar para no alargarnos demasiado. Hay una que entiendo que estaría dirigida más a alguna autoridad de Castilla y León, pero no sé si igual vosotros conocéis la respuesta, y que es en relación a si en la Junta, o sea, en Castilla y León hay alguna medida para promover la compra y el consumo de productos de cercanía por parte de los colegios, institutos públicos o residencias de mayores, ¿no? O sea, eso es muy en relación con la experiencia que nos ha comentado Nancy, ¿no? Y cómo para la alimentación complementaria escolar en Bolivia se prioriza en todo caso la alimentación agroecológica y de producción local, ¿no? No, que desde lo que yo sé, desde COA, desde FEDER, desde Plataforma Rural, siempre hemos pues pedido que se haga una compra local y con productos agroecológicos. Y desde Castilla y León dicen que no pueden hacer eso porque sería como desautorizar los otros productos, que también son igual de sanos, saludables y seguros. Y además lo que hacen es traer caterings para colegios por lo menos, y hasta hace poco venían de Málaga, con los problemas que se supone y el poco sentido común que tiene eso. Entiendo, supongo que es dificilísimo, ¿no? En Bolivia es una de las cosas que también más obstáculos trae, ¿verdad, Nancy? Las compras locales, a pesar de que la ley así lo establece, es una gran complejidad. Pero no solo compra local, sino cocinas. Muchos colegios, residencias tienen cocinas que no se están usando porque son catering lo que llevan. También. Cocinas, trabajo, fijación de población. En el ámbito de la zona de acción donde promovemos estos procesos de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, podemos decir que estos últimos años hemos andado con buen pie y hemos logrado acciones de incidencia que han logrado sensibilizar a las autoridades municipales, quienes profundizan y promueven políticas públicas liderados con, más bien dicho, relacionados con el fortalecimiento de la agricultura familiar, y estos últimos años con este reconocimiento y el rol y aporte a la seguridad alimentaria de la población. Y añadido a esos dos ámbitos está el fortalecer estas iniciativas económicas que se están desarrollando en los territorios rurales, ¿no? Y eso hay que reconocer en términos incluso de aporte económico. Se ha podido identificar que en el ámbito de los presupuestos municipales se han ido incrementando estos de tal modo que puedan no subvencionar, sino pagar estos productos que son producidos por estas asociaciones, ¿no? Claro que es un esfuerzo
constante, permanente, no es una acción o una actividad que las autoridades la hayan identificado con normalidad, sino que hay que estar permanentemente incidiendo, hay que estar permanentemente informando, comunicando, mostrando. Ahora mismo estas asociaciones han organizado una feria, una rueda, le han llamado una rueda de negocios y una feria, y estas organizaciones lideradas por mujeres se van a dar una vuelta por los municipios ofreciendo los productos que se están transformando en sus asociaciones, ¿no? Y pero es una buena acción la que están implementando las asociaciones, porque en realidad están poniendo a sus autoridades también contra la pared, de tal modo que las autoridades no se van a negar pues a considerar en sus presupuestos municipales este añadido de la alimentación complementaria escolar, ¿no? Además, en el ámbito rural, y eso sí ha beneficiado un tanto a las asociaciones, no se ha parado la educación, ¿no? Este año 2021, a diferencia del 2020, las clases han sido normales en las zonas rurales, y eso ha ayudado para que estas promociones desde las asociaciones y desde la agricultura familiar se fortalezca y se dinamice, ¿no? Entonces, sí hay también aspectos positivos que debemos resaltar de los aspectos negativos que estamos viviendo en términos de la pandemia, ¿no? Muchas gracias a las dos. Si os parece, junto a las dos hay dos preguntas que yo creo que estarían más encaminadas a Ángeles, ¿no? Que están relacionadas con el tema del relevo generacional. Ya nos has comentado, Ángeles, que cuando tú eras más pequeña estaba como no mal visto, pero que la asociación de triunfo se hacía con las ciudades y con salir del territorio rural. No sé si eso sigue siendo actual, ¿no? Y si ahora mismo la gente joven quiere seguir quedándose, ¿no? Como tú, como que estás luchando ahí en el territorio por sacar adelante tu proyecto. También, o sea, nos preguntan si crees que hay algún problema en este sentido en el campo de relevo generacional de forma así más extendida, más allá de tu caso, ¿qué se podría hacer al respecto? Y también por el tema de la presencia de mujeres en asociaciones y plataformas agrarias, ¿no? Según tu experiencia, si nos puedes compartir cómo se está participando, cuál es la agenda y, bueno, y qué recorrido ves, ¿no? Es un problema muy grave el relevo generacional, porque no hay acceso a la tierra debido al acaparamiento, a la política PAC llevada a cabo desde Europa. Eso ha hecho mucho daño al medio rural y lo ha desmantelado. No hay acceso a la tierra, no hay acceso a la vivienda, que también es porque si te quieres instalar aquí, donde vives, no puedes vivir en el aire. Y a los servicios básicos como sanidad, salud, toda esa red que se teje, pues está destruida. Y además es que dan como unas subvenciones que son un regalo envenenado realmente, porque lo que hacen es obligarte a un tamaño que te va a tener hipotecado toda la vida. Entonces, si quieres, si renuncias a esa ayuda, que claro, no la tendrías, pues, y empezar como algo pequeño, como algo agroecológico, te tienes que salir como de ese sistema y ya no estarías con las ventajas o el dinero que se supone que debería llegar de Europa a los pequeños y pequeñas productoras, que es lo que haga que se quede gente en el medio rural de verdad. Entonces, es un problema muy grave. Y además eso, que cada vez se tiende a granjas más grandes, a eliminar lo pequeño cuando realmente es lo sostenible, lo que debería potenciarse y lo que da más trabajo también y fijaría población. Pero sí es un problema muy grave. En cuanto a la presencia de mujeres en asociaciones, pues también nos falta presencia, también por parte de las asociaciones creo que falta un poco voluntad de que también estemos presentes. Sí que hay mujeres, pero menos de las que deberíamos. Y cuesta porque hay cosas que yo creo que sí que se podrían hacer y no se hacen. Cosas
básicas, no sé, cosas sin mayor trascendencia, como poner reuniones a una hora accesible para las mujeres. Parece que se está pensando siempre en hombres, cuando pues que si hay niños, que si hay que hacer las comidas o tal, y todavía nos falta esa corresponsabilidad que no tenemos muchas veces. Entonces, bueno, y insistir un poco más en que estemos por parte. Yo creo que un poquito de voluntad de las asociaciones falta. Y también, pues, un empuje para las mujeres, que sí que es verdad que estamos ganando en empoderamiento y en fuerza, pero nos falta un poquito todavía. Gracias. Y para José María, no sé si hay alguna iniciativa a nivel parlamentario en Castilla y León para reducir, como hay en otras comunidades autónomas o como se está trabajando también a nivel estatal, para la reducción del desperdicio alimentario, o si hay algo trabajándose, cociéndose ahí, o hay una movilización ciudadana, una demanda en el territorio de Castilla y León por este tipo de marco normativo, si conoces. Pues desgraciadamente no. O sea, a lo mejor eso está bueno, ¿eh? O sea, que no haya una iniciativa en Castilla y León. Aquí hay una ley en España, la ley catalana, que es muy buena, es realmente muy interesante, toca todos los aspectos. Yo creo que son imprescindibles en esa lucha contra el despilfarro desde el punto de vista político. Y el problema es que está ahí y el gobierno a nivel nacional ya ha dado, bueno, pues lleva dando casi un año largas a este nuevo proyecto de ley y no hay nada. ¿Qué es la realidad? Pues que mientras no se va haciendo una a nivel nacional, pues va habiendo la catalana por un lado, la valenciana estaba en las Corts pues a punto de, por lo menos, valorándose otra. En el País Vasco están empezando a hacer otra cosa. Bueno, pues que al final lo que vamos a tener es 17 legislaciones que luego hay que coordinarlas, ¿no? Entonces, casi es preferible que salga la nacional porque no hay un despilfarro distinto por comunidades autónomas. Es decir, habrá alguna especificidad, pero no lo hay. Y luego no hay una demanda. Es decir, yo creo que la gente es poco consciente, o somos poco conscientes de la importancia que tiene el despilfarro y la realidad que supone. Es decir, que es algo a trabajar todavía en la conciencia de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Pues seguimos juntas en ese impulso por generar mayor conciencia ciudadana e impulsar marcos normativos más transformadores. Muchísimas gracias de nuevo, ha sido un lujazo contar con vosotros y nada, seguimos en contacto y trabajando juntas. Bien. Muchas gracias.